El mundo a mi alrededor siempre tuvo una forma clara, rutinas matutinas que hacían que los días fueran predecibles, un trabajo en el que nunca permitía el caos, un apartamento donde todo estaba en su lugar. No me daba el lujo de desviarme de este sistema. Tal vez por eso la gente decía que sabía mantener el control. Me halagaba que lo dijeran. Había algo estable en ello, pero a veces, al regresar del trabajo, me sorprendía pensando que en mi vida no había eventos que me hicieran esperar con ansias el día siguiente. Por la mañana, preparaba café y no sentía su sabor. Por las noches, pasaba las páginas de los libros, pero no recordaba de qué trataban. Los días se fusionaban en algo monótono y dejé de distinguirlos. Tal vez todo habría seguido igual si no hubiera ido a ese viaje de negocios. Era un viaje simple, corto, sin sorpresas. Solo unas cuantas reuniones, algunos papeles, otra habitación de hotel sin rostro. Pero algo dentro de mí ya se había sacudido, aunque en ese momento aún no lo comprendía. Estaba en el vestíbulo del hotel, esperando a que el recepcionista me entregara la llave, mientras hojeaba mi teléfono, sin pensar. Noticias, correos de trabajo, el pronóstico del tiempo. Nada que me llamara la atención. Señora Elena, levanté la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la sorpresa. Frente a mí había un hombre, más joven que yo, pero no lo suficiente como para parecer un muchacho. Seguro de sí mismo, tranquilo. Su rostro me resultaba familiar, pero mi memoria tardó un poco en ubicar dónde lo había visto antes. Él sonrió, como si hubiera entendido mi desconcierto. Isaac, dijo, y entonces todo encajó. Mi sobrino, el chico al que no veía desde hacía un año, cuando aún me parecía un niño. En aquel entonces, parecía no pensar demasiado en la vida. Podía imaginarlo fácilmente en una fiesta ruidosa, rodeado de amigos despreocupados. Pero ahora, el Isaac que estaba frente a mí era otro. Lo observé con más atención. Había cambiado. Se veía centrado, tranquilo. Su mirada ya no tenía esa ligereza de antes. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Viaje de negocios, respondió. Sentí un ligero alivio. Habría sido extraño que simplemente hubiéramos coincidido aquí por casualidad. Pero como resultó, teníamos la misma razón para estar en este lugar, el trabajo. Yo también, dije, guardando el teléfono en mi bolsillo. Nos miramos durante unos segundos. Yo intentaba evaluar cuánto había cambiado en realidad. Probablemente él estaba haciendo lo mismo conmigo. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó. No estaba acostumbrada a cambiar mis planes. Pero quizás en ese momento algo dentro de mí ya se había movido definitivamente. Sí, dije. La cafetería era pequeña, con luces tenues y el aroma del café recién molido mezclándose con el de la repostería. Nunca habría entrado allí si no fuera por Isaac. Él eligió el lugar, y a mí no me quedó más opción que seguirlo. Nos sentamos junto a la ventana. A través del delgado cristal, la ciudad nocturna seguía su rutina, vibrando con su habitual bullicio. «Has cambiado», dijo él cuando el barista dejó frente a nosotros dos tazas. «Es normal, el tiempo pasa», sonrió. «No me refiero a eso». Tomó la cuchara y comenzó a revolver el azúcar en su café. «Siempre parecías alguien que sabe lo que hace, pero ahora...». Levanté las cejas, esperando a que terminara la frase. «Ahora pareces alguien que está cansado de saberlo». No esperaba esas palabras, pero no lo demostré. ¿Te has vuelto observador? Siempre lo fui, respondió. Tomé un sorbo de café, dejando que las palabras flotaran en el aire. La última vez que nos habíamos visto, él era distinto. Más joven, más despreocupado. Recordaba su sonrisa, que siempre tenía un matiz de desafío. Ahora esa sonrisa ya no estaba. ¿Qué te parece el viaje?, pregunté, cambiando de tema. Demasiada gente con la que no quiero hablar, respondió. Eso significa que has tenido éxito. Se rió. Tal vez. ¿Y el tuyo? Me encogí de hombros. Trabajo, lo de siempre, nada nuevo. Isaac inclinó levemente la cabeza, observándome con atención. ¿No te has cansado? Su pregunta me tomó desprevenida, no porque no supiera la respuesta, sino porque nunca antes me la había hecho a mí misma. Intenté mentir.
Number, pero él no me creyó. Hablamos casi 2 horas. Sobre el trabajo, la familia, sobre lo que había pasado durante ese año. Me contó de sus nuevos proyectos, del cambio de empleo, de sus planes. Yo lo escuchaba. Había cambiado de verdad. Buscaba en él al chico que conocía, pero ya no estaba. Tengo que irme, dije finalmente, cuando la oscuridad se había apoderado del exterior. Entonces, déjame acompañarte al hotel. Quise decir que no, pero no encontré un buen argumento para hacerlo. Cuando salimos, la ciudad estaba cubierta de luces amarillas. El aire era más frío. Caminamos en silencio. Recuerdo que una vez me dijiste que la verdadera adultez llega cuando dejas de esperar cambios, dijo de repente. Lo miré. ¿Y? Sonrió apenas. No creo que en realidad lo hayas creído nunca. No respondí. El hotel estaba cerca. ¿Vas a la cena con tus colegas mañana? Preguntó. Supongo. Si quieres, podemos tomar una copa de vino después. Me detuve frente a la entrada. Ya veremos, dije. Sonrió y asintió. Entré al hotel. Las puertas se cerraron detrás de mí y, de pronto, todo quedó en silencio. No sabía si le escribiría al día siguiente, pero, por alguna razón, lo pensé más de lo que debería. Al final, no tenía planeado ir. Todo el día estuvo lleno de reuniones, negociaciones, números y firmas, y cuando finalmente regresé a mi habitación, solo pensaba en quitarme los tacones y desaparecer en el silencio. Pero cuando vi su mensaje en la pantalla, corto y contenido, ¿aún no has cambiado de opinión? Sin pensarlo demasiado, respondí, ¿dónde estás? Y ahora estábamos sentados en un pequeño bar de vinos, escondido en un callejón tranquilo, donde los faroles antiguos proyectaban una luz cálida sobre las aceras y el interior olía a barricas de roble y uvas. Fuiste tú quien me enseñó a elegir un buen vino, ¿recuerdas? Dijo él, levantando su copa. Lo recordaba. Alguna vez, cuando él aún era un adolescente, nos sentamos en una mesa en una celebración familiar y le expliqué que el vino dice mucho sobre una persona. La forma en que alguien lo elige, los matices de sabor que busca, cómo sostiene la copa, todo eso revela más de lo que parece. ¿Y qué puedes decir de mí ahora? Pregunté, tomando un sorbo. Isaac me sostuvo la mirada por un momento. Que estás cansada de fingir que todo te gusta. No respondí enseguida. Eso sonó demasiado seguro. Porque es verdad, dijo sin apartar la vista. Sonreí, pero sentí una ligera opresión en el pecho. ¿Te gusta analizar a la gente? Solo a aquellos que me interesan. No supe qué contestar de inmediato. Sentía que la conversación estaba tomando un rumbo extraño, pero no podía, o no quería, detenerla. ¿Desde cuándo eres así? Él inclinó un poco la cabeza, observándome con atención. Así como, tan atento. Siempre lo fui, solo que no te diste cuenta. Sentí que sus palabras tenían un significado más profundo de lo que parecían. Tomé otro sorbo de vino, dejando que el sabor se disolviera lentamente en mi lengua. Entonces, ¿sabes mucho sobre mí? Lo suficiente como para entender que este lugar no te interesa. ¿Y a ti? Me interesa mientras estés aquí. Levanté la vista hacia él. Sostenía la copa con una mano, apoyado con ligereza en la mesa, completamente relajado. Esta conversación empezaba a parecer un juego. ¿Y ahora qué? Pregunté, inclinando apenas la cabeza. Eso depende de ti. Sonreí. ¿De mí? Sí. Yo solo observo. Su voz era baja y calmada. Su confianza era un poco irritante, pero al mismo tiempo, no quería que esta noche terminara. ¿Tienes algún plan para esta noche? Preguntó. ¿Me estás proponiendo una alternativa? Tal vez. Miré el reloj. Era tarde, pero no lo suficiente como para volver al hotel. Creo que necesito otra copa de vino, dije dejando mi copa sobre la mesa. Él sonrió apenas perceptible. Entonces, otra ronda. Isaac hizo una señal al mesero y supe que esta noche se alargaría más de lo que había planeado. Y también entendí que esto no era solo una coincidencia. Tal vez esto estaba empezando a ir más allá de una simple conversación. Salimos del bar después de la medianoche.
El aire era fresco, con el aroma húmedo de la piedra y un ligero rastro de café proveniente de los kioscos abiertos toda la noche. Debería haberle dicho simplemente buenas noches y marcharme. Pero no lo hice. Pasamos horas sentados en el balcón de mi habitación, bebiendo vino, sin prisa por hablar. La ciudad brillaba con sus luces debajo de nosotros, las calles se llenaban de aire nocturno, y yo tenía la extraña sensación de que todo lo que estaba ocurriendo se alejaba de la realidad. No recordaba quién de los dos había sugerido subir. Sucedió de manera natural, sin dudas. ¿Siempre piensas tanto?, preguntó él, girando su copa en la mano. Lo miré con una ligera sonrisa. Siempre. A veces es mejor simplemente ser. Hablas como si entendieras más de esto que yo. Tal vez lo haga. Su seguridad me irritaba un poco, pero al mismo tiempo, no quería que esta noche terminara. Ya es tarde, dije finalmente. Sí. Se levantó al mismo tiempo que yo. Estábamos cerca y sentí como algo invisible se tensaba entre nosotros. Tomé su copa y la coloqué junto a la mía en la mesa. Buenas noches, dije, dando un paso atrás. Buenas noches, repitió. Solté un leve suspiro tratando de despejar mi mente y me dirigí al baño. El agua caliente cayó sobre mis hombros, arrastrando el cansancio del día. Cerré los ojos, concentrándome solo en el sonido del agua, dejando que mis pensamientos se disiparan en ese instante. No escuché cuando la puerta volvió a abrirse. No escuché cuando entró. Pero cuando apagué el agua, escuché un sonido sutil. Pasos en la habitación. Me quedé inmóvil. ¿Elena? Su voz era baja, con un matiz de duda. Corrí la cortina de la ducha abruptamente y lo vi. Estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo su teléfono en la mano. Yo lo olvidé aquí. Mis mejillas ardían por el calor del agua, pero sabía que no solo era por eso. Se quedó quieto, como si contuviera la respiración. Debería haber dicho algo, pero no lo hice. Él tampoco. Simplemente nos miramos. Solo entonces bajó la vista, se giró con brusquedad y dio un paso atrás. Perdón. Su voz era áspera. No respondí. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Me quedé en el baño, sujetando la toalla contra mi cuerpo, escuchando cómo sus pasos desaparecían en el pasillo. Todo lo que había sido antes quedó atrapado en ese momento, porque después de esto, nada podría ser igual. No pude dormir. Permanecí mucho tiempo acostada en la oscuridad, mirando el techo, escuchando el murmullo de la ciudad tras la ventana. La cama del hotel se sentía demasiado fría, demasiado ajena. Me repetía que solo había sido un momento accidental, que todo quedó atrás en la noche, que estaba simplemente cansada y que no debía darle importancia. Pero esos pocos segundos en los que lo vi en la puerta no se iban de mi cabeza. Esa expresión en su rostro, esa mirada. No era una mirada confundida. No fue un error. Cerré los ojos y traté de no pensar. A la mañana siguiente nos encontramos por casualidad. Salí del hotel con la intención de dar un paseo, de respirar el aire fresco antes de otro largo día de trabajo. Él estaba de pie cerca de la entrada, sosteniendo un café en un vaso de cartón. ¿Dormiste bien?, preguntó como si nada hubiera sucedido. ¿Y tú? Lo suficiente. No preguntó nada. No mencionó lo de anoche, pero sabía que lo recordaba. Comenzamos a caminar juntos. No lo habíamos planeado, simplemente sucedió. Y por alguna razón, se sentía natural. La ciudad despertaba, los vendedores organizaban sus puestos. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el del café. ¿Cuánto tiempo más te quedarás aquí?, preguntó. Me voy mañana. Lo imaginaba. ¿Por qué? Me lanzó una mirada rápida. Porque eres de esas personas que no se quedan mucho tiempo. Sonreí apenas. ¿Y qué significa eso? Que sabes irte antes de que algo se vuelva importante. Sus palabras me hicieron detenerme. No estaba segura de si quería escucharlas. Nos acercamos al mercado. Ruido. Voces. Movimiento. Fingí estar interesada en las frutas expuestas, en las filas de especias y quesos frescos, pero en realidad solo pensaba en cómo manejar lo que estaba pasando con él. Isaac no preguntó nada más. No hizo ningún movimiento innecesario,
pero cada vez que nos parábamos demasiado cerca, cada vez que nos rozábamos por accidente, cada vez que sentía su mirada sobre mí, algo dentro de mí se tensaba. Y esa sensación no desaparecía. Pensé que tal vez todo sería más fácil si él dijera algo, si habláramos sobre lo que había pasado. Pero no lo hizo. Y eso solo lo hacía más difícil. Debería haberme ido. Ese día debía ser mi último en la ciudad. Había empacado mis cosas, llamado un taxi a la estación de tren, comprado mi boleto. Todo estaba decidido, pero cuando el tren ya estaba en la plataforma y solo tenía que subir al vagón, me detuve. A mi alrededor, la gente se apresuraba. El silbato del tren resonaba en el aire, pero yo no podía dar ese paso. Sentí el teléfono en mi mano, desbloqueé la pantalla, busqué su nombre. Vámonos al océano. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué? No sabía qué responder. Ni siquiera sabía por qué lo había escrito. Salí de la fila, dejando que los demás pasajeros subieran. Solo ven. Unos segundos de silencio. Luego, su mensaje. ¿Dónde estás? Se lo dije. Llegó en 20 minutos. Viajamos en silencio. Yo miraba por la ventana, escuchando el viejo rock que sonaba en el auto. Sus manos sujetaban el volante con seguridad. Su mirada era tranquila. ¿Fue una decisión repentina? Preguntó cuando ya habíamos dejado la ciudad atrás. Simplemente no quise tomar el tren. ¿Esa es la respuesta? Es la verdad. No insistió. Sabía que quería preguntarme más, pero no lo hizo. El coche avanzaba por la carretera, el viento golpeaba las ventanas. Quería pensar que era solo un día aleatorio, un impulso momentáneo, pero en lo más profundo de mí sentía que no lo era. Era algo más. Cuando llegamos, el océano parecía infinito. El agua rodaba sobre la arena, disolviéndose en ella. Casi no había gente. Solo las olas, solo el viento, solo nosotros dos. Nos sentamos sobre la arena fría. ¿Quieres que este día termine? Preguntó él mirándome. Fijé la vista en el agua, buscando una respuesta. No lo sé. Era la verdad. Él no apartó la mirada de mí. Lo sentía. Esto está mal, dije en voz baja. Desvió la vista del océano y me miró directamente. ¿Quieres que te lleve de vuelta? No respondí. Nos quedamos sentados en silencio, y el tiempo se disolvió junto con el sonido de las olas. Sabía que debería haberle dicho algo más. Pero no pude, porque entonces todo se habría acabado. Regresamos al hotel bien entrada la noche. Durante el viaje de vuelta casi no hablamos. No porque no hubiera nada que decir, sino porque cada uno estaba atrapado en sus propios pensamientos. Entramos juntos al ascensor. Presioné el botón de mi piso. Él el suyo. Todo debía ser sencillo. Unos segundos en silencio. Un timbre, las puertas se abrirían y cada uno iría en su dirección. Pero el ascensor se movía más lento de lo que debería. Intenté no mirarlo, concentrándome en los números que cambiaban en el panel. Él estaba de pie a mi lado, sin decir nada. Pero el silencio entre nosotros ya no era el mismo. Actúas como si quisieras que diga algo, murmuró finalmente. Giré la cabeza hacia él. Number. ¿No? Esbozó una leve sonrisa, pero sus ojos seguían serios. El ascensor se detuvo. Mi piso. Di un paso adelante y salí al pasillo. Un movimiento automático. Mano en el bolso, sacar la tarjeta llave. Elena. Me detuve. Su voz era firme, tranquila, pero en ella había algo que me hizo volverme. Estaba de pie junto al ascensor, con las manos en los bolsillos, mirándome directamente. Sin palabras innecesarias, sin movimientos de más. Solo esperando. Mis dedos apretaron la tarjeta llave. Podría haberme dado la vuelta, abrir la puerta, entrar en mi habitación y cerrar detrás de mí todo. La puerta y este momento. Pero en lugar de eso, di un paso hacia él. Él me entendió antes de que yo misma lo hiciera. Su mano rozó mi muñeca, sosteniéndola apenas por un segundo, como dándome la oportunidad de retroceder. No lo hice. Se inclinó un poco más cerca. No supe quién cruzó la distancia primero. No supe cuándo la llave cayó de mis dedos. Solo sentí el calor de su aliento tan cerca, y entendí que a partir de ahora todo sería diferente. Desperté primero. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las cortinas, bañando la habitación con tonos suaves.
Estaba acostada en el borde de la cama, de espaldas a él, sintiendo el calor de su cuerpo detrás de mí. No me moví, no porque temiera despertarlo, sino porque no sabía cómo respirar correctamente en ese momento. El pasado y el presente se mezclaban en algo inseparable, algo de lo que no podía escapar. Me incorporé lentamente, envolviéndome en la sábana, y fijé la mirada en la ventana. ¿Y ahora qué? No tenía respuesta. ¿Fue un error? Su voz era baja, ronca aún por el sueño. No me giré. No lo sé. Escuché cómo se sentaba, cómo las sábanas se deslizaban con su movimiento. No quería mirarlo, no porque tuviera miedo de su expresión, sino porque tenía miedo de la mía. Si lo crees así, dijo él, puedo irme. Suspiré. No es tan simple. En realidad, sí lo es. Su tono era neutro, pero sentí algo más en él. Finalmente me volví hacia él. Estaba sentado en la cama, pasándose una mano por el cabello. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos decían más de lo que él estaba dispuesto a admitir. Lo miré, como si intentara encontrar la respuesta en él, no en mí. Yo solo... No terminé la frase, porque no sabía qué decir. Él no desvió la mirada. ¿Te arrepientes? Debería haber dicho sí, pero una vez más me quedé en silencio. No sabía qué significaba eso, y eso era lo que más me asustaba. Nos quedamos en silencio. El restaurante del hotel estaba lleno. Los meseros se movían entre las mesas, rellenando tazas de café. Las ventanas estaban abiertas y el viento apenas agitaba los manteles blancos. Yo miraba mi desayuno, pero no lo tocaba. Isaac estaba sentado frente a mí. Bebía café con calma, revolviendo el azúcar con la cuchara, como si esta mañana no fuera distinta a cualquier otra. Pero yo sabía que lo era. Lo sentía en la forma en que se sentaba, en la manera en que sostenía la taza, en cómo de vez en cuando me miraba sobre el borde de su café. ¿Y ahora qué? Preguntó, sin cambiar de tono. Levanté la mirada. ¿Qué quieres decir? Se inclinó ligeramente, apoyando los antebrazos en la mesa. Ambos sabemos que esto no fue solo un momento casual. Apreté los dedos alrededor del tenedor. Hablas como si todo estuviera decidido. Y sabes que no es así. Aparté la vista, hojeé el menú, aunque no tenía intención de pedir nada. Esto lo complica todo. Sí, dijo sin dudar. Esto no debió pasar. Pero pasó. Su voz seguía tranquila, neutral, pero sus ojos... Debería haber dicho algo más, dar una respuesta clara. Pero no pude. Un mesero se acercó a preguntar si todo estaba bien, si queríamos más café. Asentí automáticamente. Isaac no dijo nada más. Solo seguimos desayunando, como si nada hubiera pasado, pero ambos sabíamos que era una mentira. Me fui, sin explicaciones, sin despedidas. La mañana era gris, nublada, igual que mis pensamientos. Hice mi maleta mecánicamente, sin pensar demasiado. Cerré la cremallera, tomé el teléfono. Dejé la tarjeta llave del hotel sobre la mesa junto a la puerta. No esperaba que viniera. Ni siquiera sabía si todavía estaba en el hotel. Simplemente pedí un taxi y me dirigí a la estación. El teléfono permaneció en silencio. Subí al tren, coloqué mi maleta en el compartimento superior y bajé la mirada, fijándome en mis propias manos. Todo está bien. Tenía que volver a mi vida, a mi trabajo, a mis rutas conocidas, a mis costumbres. El tren avanzaba con un ritmo constante, dejando la ciudad atrás. Observaba los paisajes borrosos tras la ventana. Edificios grises, campos mojados por la lluvia, autos solitarios en la carretera. Debería haber sentido alivio. Pero en mi pecho solo había un peso denso e incómodo. Mi mente volvía a la noche anterior. Sus manos, su mirada, la facilidad con la que me había tocado, como si fuera natural, como si así debiera ser. Como yo misma había buscado su cercanía, aunque debía detenerme. Cómo el silencio entre nosotros decía más que cualquier palabra. Recordé la mañana, cómo desperté antes que él, cómo me senté en el borde de la cama intentando ordenar mis pensamientos, cómo, sin abrir los ojos, él simplemente extendió la mano, buscando comprobar si yo aún estaba ahí. En ese momento me congelé. Sabía que si me tocaba, no podría irme. Por eso me levanté, con cuidado, casi sin hacer ruido.
Recogí mis cosas sin mirar atrás. Y escapé. El teléfono vibró en mis manos. Di un respingo. Miré la pantalla. No sé qué fue esto, pero no puedo fingir que no pasó. Mi corazón se encogió. Podría no responder. Podría apagar el teléfono, dejar todo atrás, pretender que solo había sido un momento de locura, algo que pasaría con el tiempo. Pero mis dedos ya estaban escribiendo. Yo tampoco. Presioné enviar. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra el asiento del tren. No sabía qué pasaría después, pero sabía que esta historia aún no había terminado. Volví a mi vida. Los días volvieron a ser claros, ordenados por horarios. Trabajaba, asistía a reuniones, respondía a correos. Por las noches regresaba a casa, preparaba café, encendía la televisión solo como ruido de fondo, aunque no recordaba nada de lo que escuchaba. Todo era como antes, solo necesitaba tiempo para olvidarlo. Un poco más de trabajo, un poco menos de tiempo libre, un poco más de silencio en mi cabeza. Pero cada noche, cuando me quedaba sola, me sorprendía a mí misma mirando el teléfono, sin razón aparente. Pero en el fondo, sabía que sí había una razón. Él no escribió. Pasaron días, semanas. Pensé que podría superarlo, que tal vez realmente había sido solo un momento de debilidad, una ruptura en la rutina que no volvería a repetirse. Intenté convencerme de eso, pero cuando una noche la pantalla de mi teléfono se iluminó de repente, lo tomé en mis manos más rápido de lo que pude procesar. Estoy en tu ciudad. Me quedé mirando el mensaje. Era breve, sin explicaciones, sin preguntas, pero sabía que no lo habría enviado sin motivo. Estaba aquí, esperando mi reacción. Podría haber ignorado el mensaje. Podría haber apagado el teléfono, dejarlo a un lado y hacer como si esto no me afectara. Pero mis dedos ya estaban escribiendo. ¿Dónde estás? Presioné enviar. No pensé que lo haría, pero lo hice. Siempre creí que sabía cómo debían ser las cosas, que hay verdades que no cambian, que si eres lo suficientemente racional, lo suficientemente fuerte, si tienes control sobre ti misma y sobre tus deseos, puedes evitar situaciones que destruyen todo lo que conoces. Pero a veces basta un solo momento para que aparezca una grieta. Puede ser apenas visible, pequeña, insignificante a primera vista, pero si ya está ahí, nunca desaparece. Pensé que podría ordenar todo en compartimentos dentro de mi mente, que con el tiempo todo volvería a su sitio, que bastaría con obligarme a no recordar, a no analizar, a no revivirlo una y otra vez. Estaba convencida de que, si alineaba bien mis pensamientos, podría regresar a la vida que tenía antes. Pero ahora sé que hay cosas que no pueden relegarse a un segundo plano. Se convierten en parte de ti, aunque no quieras, aunque creas que no debería ser así. Cuando algo te hace sentir más de lo que estás acostumbrada, no desaparece. Al principio intentas rechazarlo, convencerte de que solo fue un momento de debilidad, que interpretaste mal la situación, que, en realidad, no te importaba. Te sumerges en el trabajo, en reuniones, en la rutina de siempre, y todo parece seguir su curso habitual. Pero, en algún momento, escuchas una canción familiar, atrapas una mirada en la multitud, ves un número que jamás olvidarías, aunque lo intentaras, y comprendes que eso sigue vivo dentro de ti. No me arrepiento, aunque quizá debería. No intento analizar si fue correcto o no. Hay cosas que no necesitan ser diseccionadas. Solo sé una cosa, ahora soy diferente, porque hay experiencias que dejan una huella en ti, que te obligan a verte de otra manera, que derriban los límites que creías inquebrantables, y no hay nada que puedas hacer, porque ya es parte de ti.